Estaba sirviendo té cuando lo escuché. Tu cuarto apesta. No fue el tono. No fue la frase. Fue lo que vino después. Nada. Nadie dijo nada. Nadie se rió con incomodidad, ni intentó suavizar la crueldad. Solo un silencio espeso. Como si todos hubieran estado esperando que alguien por fin lo dijera. Y ese alguien fue ella, mi nuera, con su voz tan dulce, tan correcta, tan capaz de herir sin levantar la voz. Era una tarde cualquiera. Las flores frescas en el jarrón del comedor, la mesa recién limpia, mi nieta riendo con su padre, y yo, con mis manos aún tibias del agua con que lavé los platos de todos. Lo hice como siempre, sin pedir nada, sin esperar mucho. Solo ese pequeño gesto, ese gracias que ya no llega. Pero esa tarde, esa frase cayó como una sentencia, como si mi olor, mi existencia, mi presencia, fueran una molestia que ya no se podía seguir disimulando. Me quedé quieta, con la tetera en la mano, el vapor subiendo, tibio, inofensivo, y yo, bajando los ojos, como lo hice tantas veces. Pero por dentro, algo cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue esa certeza silenciosa que se siente cuando el corazón deja de esperar. Llevaba años siendo huésped en mi propia casa, discreta, útil, invisible. Dormía en el cuarto del fondo, el que daba al patio, el que nadie quería cuando compramos la casa. Ahí vas a estar tranquila, suegra, dijeron. Y lo estuve, demasiado tranquila, tanto que se olvidaron de que seguía ahí. Esa tarde, entendí, no era el olor, era el desprecio disfrazado de costumbre. Era esa forma tan educada de borrar a alguien sin sacarlo físicamente. No grité, no discutí. Volví a mi cuarto, cerré la puerta, miré las paredes, la repisa con mis libros, la foto vieja de mi boda, los cojines que bordé con hilos que ya no se fabrican, y entendí, ahí ya no había hogar, solo memoria. Y hasta la memoria parecía ajena. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta abierta. No por valentía, sino porque ya no me importaba, porque la decisión ya estaba tomada y porque, aunque nadie lo notara, yo ya me había ido. Preparé café como cada tarde. Siempre lo hacía, a la misma hora, con las mismas tazas, las que guardé del juego que compramos cuando nos mudamos aquí. Las tazas con flores azules, las que él decía que le recordaban a su madre. Era mi forma de seguir perteneciendo, de decir, aquí estoy, aunque no me vean, de ofrecer algo, aunque nadie lo pida. El café era mi ritual, mi manera silenciosa de decir, todavía cuido de ustedes, todavía me importan. Aquella tarde, como siempre, herví el agua, puse 2 cucharadas colmadas, dejé que el aroma llenara la cocina, como lo hacía cuando mis hijos eran pequeños y corrían por la casa con los deberes sin hacer y las mochilas abiertas. Puse las tazas en la bandeja, con sus cucharitas, con las servilletas dobladas en triángulo. Subí al cuarto de mi hijo, toqué la puerta con suavidad. «Nadie quiere ahora, mamá», dijo su voz desde dentro, sin siquiera abrir. Bajé las escaleras con la bandeja intacta. Puse las tazas sobre la mesa. Esperé. 5 minutos. 10. Nada. El café se enfrió despacio. Y la cocina, que había olido a hogar por un momento, volvió a oler a abandono. Me senté en la silla más alejada, la que siempre usaba él, mi marido, y miré las tazas. Las flores azules parecían más pálidas ese día, como si también ellas estuvieran cansadas de no ser miradas. Pensé en todas las veces que serví ese café con la esperanza de compartir un silencio, una mirada, una risa suave. Pero ese día entendí que ya no era una espera, era una repetición vacía, una costumbre que solo yo seguía cumpliendo. La taza frente a mí seguía llena, y por primera vez no sentí culpa por no beberla. Sentí pena, por mí, por lo que me volví, por lo que ellos ya no ven. Afuera, la tarde se iba apagando. Dentro de mí, también. Porque hay momentos en los que el olor del café ya no consuela, solo recuerda. Y recordar a veces duele más que olvidar. Apesta, así lo dijo, sin elevar la voz, sin mirarme siquiera. Lo soltó al aire como quien comenta que va a llover, como quien dice que la sopa está fría. Y todos rieron. Rieron suave,
De ese modo en que uno se ríe cuando ya ha pensado lo mismo muchas veces, pero no lo dijo por educación. Pero ahora que alguien lo dijo primero, se permite la carcajada. Y entonces yo lo supe. No fue la palabra, fue la complicidad, la falta de sorpresa en los rostros, la confirmación de que eso, en esa casa, ya se pensaba desde hacía tiempo. Mi nuera dijo que mi cuarto apestaba, pero en su voz no era el cuarto, era yo. Era mi olor, mi ropa, mi piel envejecida, mi presencia, mi vida. Y nadie dijo nada, nadie lo negó, nadie defendió, nadie preguntó si me sentía bien, nadie se levantó a abrazarme. Solo siguieron con la tarde como si yo no estuviera ahí, como si yo fuera parte del mobiliario. Una cortina vieja que ya no combina, un florero agrietado que da pena tirar pero molesta donde está. Volví a mi cuarto sin mirar atrás, con pasos lentos, no porque doliera, sino porque no quería que se notara que lo escuché, porque en esa casa hasta el dolor había que esconderlo. Cerré la puerta con cuidado, me senté en la cama y me miré las manos, mis manos, esas que lavaron ropa, cocinaron sopas, limpiaron lágrimas, prepararon disfraces, tejieron suéteres. Esas manos ahora eran un estorbo. Una presencia que incomoda, una molestia con olor. Temblé, por dentro, por fuera no, por fuera. Seguía siendo la misma de siempre, callada, útil, agradecida, pero por dentro algo se rompió, como una grieta en una taza, pequeña, invisible al principio, pero suficiente para que, con el tiempo, se escurra todo lo que uno tiene. Eso fue lo que sentí, que me estaba escurriendo, que ya no quedaba mucho más por sostener. La risa de ellos siguió en mi cabeza por días. Una risa que no era de burla, pero dolía más, porque era la risa de quien no te ve como persona, de quien ya no te teme, de quien ya no te cuida. Y entendí que no fue un comentario, fue una declaración, la confirmación de que yo, en esa casa, ya no tenía lugar. Y ese temblor que sentí no era miedo, era algo peor. Era resignación. Era el cuerpo dándose cuenta de que lleva años adaptándose a no ser querido, a no ser visto, a no ser. Desde pequeña aprendí a no molestar, a no alzar la voz, a no reclamar lo que me correspondía. En mi casa, ser mujer significaba servir primero y llorar después, si sobraba tiempo. Me acostumbré a agradecer migajas como si fueran manjares, a interpretar el silencio como afecto, a justificar ausencias con excusas que ni yo creía. Así crecí, así amé, así me convertí en esposa, madre, suegra y, con el tiempo, en sombra. No quejarse era mi forma de estar, callar era mi manera de cuidar. Pensaba que si no exigía, me querrían más, que si hacía todo sin esperar nada, lo notarían, que si me esforzaba en ser invisible, algún día alguien me buscaría. Pero nadie busca lo que no ve. Y yo dejé de verme también. Dejé de mirarme al espejo. Dejé de preguntarme qué quería. Dejé de recordar que antes de ser todo para los demás, yo era alguien para mí. En esa casa, mi presencia se volvió parte del paisaje. Siempre ahí, siempre disponible. La que calentaba la comida, la que cambiaba las sábanas, la que apagaba la luz del pasillo. Pero nadie preguntaba si dormía bien, si extrañaba a alguien, si tenía frío, si soñaba con algo, porque, a fuerza de no quejarme, convencí a todos, incluso a mí misma, de que no necesitaba nada. Y lo peor no fue que dejaran de verme, fue que yo también empecé a mirar con sus ojos, a creer que exageraba, que era muy sensible, que debía agradecer por tener un techo, aunque el calor humano se hubiera evaporado. Me acostumbré a esos silencios que pesan más que una discusión, a esas miradas que te atraviesan sin detenerse, a esa forma de existir sin ocupar espacio. Pero no quejarse no es noble, es peligroso, porque el dolor que no se dice se acumula y un día con una palabra, con una risa, con un comentario que parece inofensivo, todo se desborda. Y ya no hay manera de fingir que no duele, porque no es ese día el que duele. Son todos los días anteriores, todos esos días en que una quiso hablar,
pero se tragó las palabras para no incomodar. Me convertí en sombra, no porque me apagaran, sino porque aprendí a oscurecerme sola para no ser molestia, para no estorbar, para no existir demasiado. Y ese fue mi mayor error, porque nadie extraña una sombra cuando desaparece. Solo se dan cuenta cuando ya no está, y ni siquiera saben qué falta. Solo sienten un vacío, y no saben que ese vacío era yo. Mi cuarto era el último del pasillo, el más pequeño, el más oscuro, el que daba al jardín trasero, donde ya nadie salía. Ahí guardaba lo poco que todavía sentía como mío. Mis libros con páginas dobladas, las fotos enmarcadas que nadie pidió colgar en la sala, los cojines que bordé durante las noches largas en que el insomnio me abrazaba más que cualquier persona. Había un perfume suave en el aire, una mezcla de lavanda y recuerdos. Era mi refugio, pero también mi rincón de exilio. Todos entraban ahí sin tocar, a veces para dejar ropa sucia en la silla, otras para buscar algo que perdieron y pensaban que yo había escondido sin querer. Caminaban por la habitación como si fuera una despensa más de la casa. Miraban los objetos, pero no los veían, porque ver implica reconocer. Y a mí, hacía tiempo que no me reconocían. Había una foto sobre la cómoda. Mi hijo de pequeño, con la cara llena de chocolate. La miré tantas veces que podría dibujarla con los ojos cerrados, pero él pasaba frente a ella sin detenerse, como si ese niño ya no le dijera nada, como si el amor que alguna vez nos unió hubiera quedado sepultado bajo el ruido de su nueva vida. Yo lo entendía. Tenía sus propias cosas, sus propias preocupaciones, pero eso no borraba la herida de ser invisible hasta en los lugares donde una dejó pedazos de alma. Nadie preguntó nunca por mis cosas. Nadie quiso saber por qué guardaba esa carta vieja, por qué tenía una caja con flores secas, por qué conservaba la receta de panqueques escrita por mi madre en un papel ya amarillo, porque para ellos eso no tenía valor. No sabían que cada objeto ahí contenía una historia, una versión de mí que ya no cabía en sus vidas, una mujer que existía antes de ser abuela, antes de ser suegra, antes de convertirse en la señora callada del cuarto del fondo. No me molestaba que entraran, me dolía que no miraran, que no vieran el esfuerzo con que doblaba mis mantas, la delicadeza con que ponía flores en el vaso que usaba de florero, el cuidado con que acomodaba los libros que nadie leía. Era como si todo lo que yo era quedara encapsulado ahí, y aún así pasaba desapercibido. A veces pensaba que si un día desaparecía, lo único que notarían sería que había más espacio, que la silla estaría libre, que ya no habría olor a crema de manos. Y esa idea, esa posibilidad, me partía en dos, porque una habitación no es solo un lugar, es un espejo, y el mío reflejaba que hacía mucho tiempo dejé de ser parte del cuadro familiar. Yo era un decorado más, uno que incomodaba pero que nadie se atrevía a sacar, hasta que alguien, con una palabra, lo rompió. No era la primera vez, ni sería la última, pero esa vez algo cambió. La frase fue dicha entre risas, mientras pasaban por la puerta de mi cuarto, mientras yo acomodaba los almohadones con esa costumbre de quien aún intenta que lo suyo luzca digno. «Es solo una broma», dijeron cuando notaron que yo los había escuchado. Una de esas frases que se dicen como escudo, para que el veneno no se note, para que parezca liviano lo que en realidad pesa. «Es solo una broma». 4 palabras que tantas veces usaron como llave para entrar en lugares donde ya no deberían. Como si todo pudiera ser disimulado con una risa. Como si herirme fuera parte de la rutina familiar. Como si yo no tuviera derecho a sentir que algo estaba mal. Pero esa vez, algo dentro de mí se detuvo. Porque no me reí, porque no asentí, porque no dije, como otras veces, «No se preocupen». Esa vez, solo los miré, y en mi silencio, creo que entendieron que la broma no era broma. Lo supe porque bajaron la mirada, porque se fueron rápido, porque no insistieron con más risas ni explicaciones, porque, por primera vez, pareció que notaron que yo aún respiraba, pero el daño ya estaba hecho. No por lo que dijeron, sino por todo lo que ya había sido dicho antes,
en años de comentarios suaves, de frases disfrazadas, de gestos que en apariencia eran inocentes pero que dejaban marcas. Recordé tantas otras veces, cuando me llamaron exagerada por pedir que me avisaran si no venían a cenar, cuando se burlaron de cómo pronunciaba ciertas palabras, cuando hicieron chistes sobre mis vestidos pasados de moda, cuando rieron porque me emocioné viendo una película. Siempre era solo una broma, siempre era no te lo tomes así. Pero esas bromas, con los años, me fueron haciendo desaparecer. Ese día entendí que el humor también puede ser un arma, que reírse de alguien no siempre es ternura, que hay risas que cortan más que el silencio, y que, en mi casa, hacía tiempo que reían de mí, no conmigo. Y eso duele. Duele como una grieta que empieza siendo pequeña, pero que, de tanto no repararse, termina derrumbándolo todo. Me senté en la cama y volví a mirar mi cuarto. Cada objeto, cada rincón, era un testigo silencioso de todo lo que había aguantado por no hacer escándalo, por querer mantener la paz, por miedo a que, si hablaba, me acusaran de ser problemática. Pero entendí algo. La paz que exige mi silencio no es paz, es sometimiento, es renuncia, es resignación disfrazada de madurez. Y ese día, por dentro, sin que nadie lo notara, decidí que no quería más bromas, ni silencios, ni disculpas disfrazadas. Ese día no lloré, no reclamé, solo guardé esa decisión en el lugar más profundo de mi pecho. Y ahí empezó el principio del final. Estaba ahí, desde hacía años, colgado detrás de la puerta, en una percha de madera que alguna vez fue de mi madre. Un vestido azul oscuro, con botones nacarados, y una caída suave que acariciaba las piernas al caminar. Me lo compré para una ocasión especial. No sabía cuál, pero quería estar preparada, porque aunque nadie lo dijera, yo aún esperaba que llegara un día en el que alguien me mirara con orgullo, que dijeran, «¡Qué bien te ves! Hoy es tu día. Vamos a celebrar algo que sea solo tuyo». Cada vez que abría la puerta y lo veía, me prometía que lo iba a usar, que encontraría el momento, que no iba a dejar que el tiempo me lo robara. Pero el tiempo se cuela por las rendijas, por las excusas, por las prioridades ajenas que se vuelven propias. Siempre había algo más urgente, un cumpleaños de otro, una comida que preparar, una cita médica que acompañar. Y así, el vestido fue quedando, como todo lo que guardamos con esperanza y terminamos mirando con resignación. No es que no tuviera ganas, es que me daba vergüenza, vergüenza de parecer ridícula, de que pensaran que a mi edad no tenía sentido arreglarme, que era vanidad, que era capricho, que estaba intentando llamar la atención. Y en esa casa, llamar la atención era casi un delito, porque yo era la que debía estar siempre lista para ayudar, no para brillar, la que se conforma con poco, la que aplaude desde el fondo, la que cede su lugar en la mesa cuando no hay sillas suficientes. Un día mi nieta entró a mi cuarto sin avisar, vio el vestido y preguntó si era de una tía. Le dije que no, que era mío, y me miró con sorpresa, como si no pudiera imaginarme usándolo, como si yo, la abuela silenciosa, ya no tuviera cuerpo ni deseos ni elegancia. Me sonrió, como se le sonríe a una costumbre antigua, y salió corriendo, dejando la puerta abierta. Y el vestido siguió ahí, más solo que nunca. Cada tanto lo sacaba para sacudirle el polvo, para sentir su tela entre los dedos, para imaginar, aunque fuera por un momento, que aún podía tener una vida que me incluyera. Pero esa vida nunca llegó, porque nadie la construye por una, porque hay puertas que solo se abren desde adentro. Y yo había perdido la llave, y sin embargo no lo bajé, no lo regalé, no lo escondí. Lo dejé ahí, porque aunque nunca lo usé, ese vestido era mi forma de decirme que todavía existía, que había una parte de mí que no se rendía, que, en algún rincón, aún creía que lo merecía. No un vestido, una mirada, un gesto, una noche solo para mí, una vida donde yo también contara, aunque fuera un poco, aunque fuera tarde, aunque fuera solo una vez. Cuando vendimos la casa vieja, la que construimos con mi marido con esfuerzo y muchas noches sin dormir,
Lo hicimos entre lágrimas y promesas. Yo no quería irme. Allí estaban mis plantas, mis fotos colgadas, mis vecinos de toda la vida. Pero mi hijo insistió. «Es muy grande para ti, mamá», dijo. «Acá estarás mejor, con nosotros. Nunca estarás sola». Y yo quise creerle. Firmé los papeles con las manos temblorosas. Me despedí de mi patio como quien entierra una parte de sí. Y llegué a esta casa nueva con una maleta y una promesa en el corazón. «Siempre tendrás tu lugar con nosotros». Eso me dijeron. Eso repetí para mí cada vez que sentí que sobraba. Cada vez que mi silla no estaba puesta en la mesa. Cada vez que mis palabras quedaban flotando en el aire sin respuesta. Al principio me hacían sentir parte. Me pedían recetas, me consultaban cosas, me daban abrazos que duraban más de un segundo. Pero poco a poco fui siendo desplazada. No de golpe, no con gritos, con silencios, con olvidos, con ese tipo de indiferencia que no duele al principio, pero que, con el tiempo, se clava como una espina invisible. Un día me di cuenta de que ya no me pedían opinión, de que ya no me contaban lo que pasaba, de que los planes se hacían sin mí, que yo me enteraba de los cumpleaños por el ruido en la cocina. Y esa promesa, la de tener un lugar, empezó a sonar como una burla. Porque no se trata de estar bajo el mismo techo, se trata de ser parte. Y yo era un adorno funcional, algo útil mientras no estorbara. La promesa quedó enterrada bajo las rutinas, bajo los horarios apretados, bajo la vida de otros que siempre parecía más importante que la mía. Nadie se acuerda de lo que dijeron aquel día. Nadie recuerda que yo dejé todo por estar cerca. Nadie sabe lo que costó desarraigarme de mis recuerdos, de mi cocina, de mi sillón viejo donde bordaba mientras escuchaba la radio. A veces pensaba en preguntarles si aún valía esa promesa, pero me detenía porque temía escuchar la verdad. Temía confirmar que lo que para mí fue un pacto sagrado, para ellos fue una frase más, dicha por compromiso. Porque una promesa que no se cumple, duele. Pero más duele darse cuenta de que solo una parte la tomó en serio. Y en esa casa yo seguía ocupando un espacio. Pero no tenía lugar. Y un espacio se llena, un lugar se cuida. Y yo ya no era cuidada, solo tolerada. Como quien deja una lámpara vieja en una esquina, porque aún funciona, pero ya no combina. Y eso era lo que más dolía. A veces me siento en la cama al anochecer y empiezo a contar, no con números, sino con recuerdos. Hice tantas cosas pequeñas, silenciosas, necesarias, cosas que nadie pidió, pero todos esperaban. Cosas que no brillan, pero sostienen. Cosas que si faltaran, harían ruido. Pero como estuvieron siempre, fueron ignoradas. Cociné cientos de almuerzos que llegaron a la mesa justo cuando el hambre despertaba. Lavé ropa con manchas imposibles. Planché camisas que no eran para mí. Curé fiebres con paños húmedos y vigilias largas. Fui despertador, enfermera, psicóloga, chofer, consejera, sombra y abrigo. Y nunca pasé factura. Recuerdo haberme levantado a las 5 solo para preparar la comida favorita de mi nieta porque tenía un examen. Recuerdo haber caminado bajo la lluvia hasta la farmacia porque nadie podía ir. Recuerdo haber dado mis últimos ahorros para completar un pago urgente, sin preguntar detalles, sin pedir devolución, porque para mí el amor siempre fue acción y porque creía, inocentemente, que todo eso quedaba guardado en algún rincón del corazón de ellos. Pero no, la memoria es selectiva. Y el corazón, a veces, también se endurece. Cada gesto mío fue envuelto en silencio. No por orgullo, sino porque me enseñaron que el amor verdadero no se grita, que las buenas madres dan sin esperar, que las mujeres decentes no reclaman. Pero hay un límite, porque el alma también se cansa de no ser vista, porque el amor, cuando no encuentra eco, se desgasta. Y llega un día en que una se pregunta si realmente sirvió de algo, si quedó algo de todo eso, si alguien, aunque sea una vez, pensó, gracias. Nunca me lo dijeron, no en voz alta, no con sinceridad,
Tal vez pensaron que ya lo sabía. Tal vez asumieron que no lo necesitaba. Pero sí necesitaba. Necesitaba saber que, en algún momento, mi entrega había dejado huella. Que mis manos marcadas no eran invisibles. Que mis silencios tenían valor. Que mi cansancio no era simplemente rutina, sino consecuencia de una vida dada entera por los demás. Ahora que miro hacia atrás, veo esa lista como un rosario de amor no correspondido. No porque me odiaran, no porque me despreciaran, sino porque nunca se detuvieron a mirar. Porque el que recibe todos los días se olvida de que alguien está dando. Y yo di todo, hasta lo que no sabía que tenía. Y hoy me doy cuenta de que esa lista sigue creciendo. Pero ya no en sus manos, ahora es mía. Y cada cosa que hice, aunque no la notaran, queda escrita en mi piel, en mi historia, en mi verdad. Y eso ya nadie me lo puede quitar. Esa mañana me desperté antes que todos. No porque tuviera una lista de tareas ni porque alguien necesitara algo. Me desperté porque el corazón me lo pidió, porque algo dentro de mí susurró que era el día. Caminé en silencio hasta la cocina, con los pasos de quien ya no espera aplausos ni compañía. Encendí la cafetera, preparé pan con mantequilla, corté fruta fresca, organicé la mesa con cuidado, como si vinieran invitados importantes. Pero no era para ellos, era para mí. Mi último desayuno en esa casa, mi despedida silenciosa. Nadie bajó, nadie olió el café, nadie notó el aroma del pan recién tostado. Mientras comía sola, escuché los ruidos del sueño en los cuartos. Una tos, un portazo, una carcajada lejana desde el televisor encendido toda la noche. Y me di cuenta de que no me dolía, no como antes, porque ese desayuno no era una súplica, era un cierre, una afirmación, una forma de decir, hoy elijo por mí. La noche anterior había firmado los papeles. La casa ya no era mía, ni de ellos. La mansión donde dejé años de cuidado, de entrega, de silencios tragados, ahora tenía nuevos dueños. Lo hice todo sin escándalos, sin anuncios, porque entendí que no necesitaban saberlo para que fuera real. Y porque si les avisaba, seguro intentarían convencerme. No por amor, sino por costumbre, porque lo cómodo es que nada cambie. Pero yo ya había cambiado. Entregué las llaves al mediodía. El notario me miró con respeto, como quien sabe que algo importante está ocurriendo, aunque no entienda bien qué. Le agradecí. Guardé una copia simbólica en mi bolso, como quien guarda una cicatriz, y me fui, sin mirar atrás, sin buscar una mirada que me detuviera, porque sabía que nadie notaría mi ausencia, hasta que notaran el vacío. En la cocina, sobre la mesa que limpié tantas veces, quedó un mantel blanco, y sobre él, 3 tazas sin usar, 3 sillas vacías, 3 desayunos que nunca se compartieron. Era mi forma de decirles adiós, no con gritos, no con reclamos, con ausencia, con una ausencia tan fuerte, tan firme, tan definitiva, que, con el tiempo, dolería más que cualquier palabra. Caminé hasta la puerta principal y la cerré con cuidado, no por ellos, por mí, porque esa puerta, por fin, dejaba de ser frontera y se volvía inicio. No sabía a dónde iba exactamente, pero sabía de dónde venía, y eso, por primera vez en mucho tiempo, era suficiente. Fue una tarde como tantas otras. El sol entraba con desgano por la ventana del pasillo, y el reloj marcaba esa hora tibia en la que el silencio se vuelve más espeso. Yo estaba en mi cuarto, cosiendo un botón desprendido de una blusa que ya casi no usaba, cuando escuché el timbre. Fue un sonido agudo, inesperado, de esos que interrumpen incluso los pensamientos. Me levanté de inmediato, no porque esperara a alguien, sino porque, en el fondo, una parte de mí todavía soñaba con ser buscada. Caminé hasta la entrada con el corazón apurado. Tenía esa ilusión tonta que a veces brota sin permiso, como una flor entre piedras. Pensé que tal vez era mi hijo, que volvía antes del trabajo con ganas de conversar, o mi nieta, que venía con un dibujo para mostrarme, o incluso mi nuera, con una disculpa en los ojos. Pero no, era una amiga de mi nieta, una chica joven, con mochila en la espalda y auriculares en el cuello.
Me miró como se mira a una extraña. ¿Está Lucía?, preguntó. Yo asentí con una sonrisa que se deshizo apenas la puerta se cerró tras ella. Volví a mi cuarto con pasos lentos. No por la edad, por la certeza. Esa certeza que se instala cuando ya no queda duda. Nadie viene por ti. Nadie toca tu puerta. Nadie pregunta por tu día. Nadie quiere saber cómo estás. Porque en esa casa, mi nombre ya no resonaba. Era un eco débil que se perdía entre otras voces, otras prioridades, otras urgencias. Me senté junto a la ventana y observé cómo las sombras se alargaban sobre el jardín. Pensé en cuántas veces abrí esa puerta con esperanza. Cuántas veces preparé café por si alguien se sentaba a charlar. Cuántas veces imaginé una conversación sencilla, una pregunta honesta, ¿y tú, cómo te sientes? Pero no llegaban. Nunca llegaban. Y esa tarde, al ver que la visita no era para mí, entendí que tampoco lo serían las próximas. No lloré. No tenía sentido. Las lágrimas ya no encuentran consuelo cuando la ausencia se vuelve rutina. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a polvo, a desuso, a tiempo detenido. Y ahí supe. Supe que esa había sido la última vez que abría esa puerta esperando algo. Porque la esperanza, cuando duele más de lo que alivia, también merece descanso. Desde ese instante, algo se apagó. No con tristeza, con dignidad, porque ya no era cuestión de querer que me buscaran. Era hora de buscarme a mí misma, aunque fuera tarde, aunque fuera sola, aunque nadie preguntara por qué. Esperé al momento justo, no por estrategia, sino por impulso. Quería irme con la certeza de que nadie me detendría. Y qué mejor momento que un domingo de risas, con la mesa larga, los platos llenos, las voces superponiéndose en un intento torpe de convivencia. Ese día todos estaban, la familia reunida, como tanto habían deseado. Y sin embargo yo era la única que no tenía un lugar verdadero. Nadie notó que no serví el postre. Nadie preguntó por qué no estaba en la cocina. Nadie se dio cuenta de que el café no llegó a la mesa. Caminé por la casa una última vez. Toqué las paredes como quien despide un cuerpo amado. En cada rincón había una historia mía que ellos no recordaban. La primera fiebre que curé. El primer uniforme que planché. La carta que escribí para que mi hijo no abandonara la universidad. Ninguna de esas memorias tenía voz ahí. Nadie las nombraba. Nadie las honraba. Eran solo ruinas internas que a mí me sostenían, pero a ellos les estorbaban. No hice maletas. No tenía tanto. Mis cosas cabían en una caja pequeña. Un libro gastado. Un pañuelo de mi madre. Un par de fotos enmarcadas que nadie miraba. No llevé nada más, porque nada más me pertenecía. Ni siquiera los silencios. Hasta eso me habían quitado. Ahora eran suyos. Habitaban la casa como fantasmas sin nombre. Así que me fui cuando nadie miraba. Crucé la puerta sin hacer ruido. Ni una palabra, ni una nota, ni una lágrima. Porque ese momento no merecía drama. Merecía firmeza. Y yo, por fin, la tenía. Caminé hasta el portón, cerrándolo detrás de mí con una lentitud ritual. Como quien cierra un libro que leyó muchas veces esperando un final distinto. Pero esta vez, el final era mío. No esperé que notaran mi ausencia. Sabía que no lo harían. Al menos no de inmediato. Tal vez más tarde, cuando el ruido se apagara, cuando alguien preguntara por las llaves, cuando falte el aroma del guiso en invierno. Entonces, tal vez, recordarán que yo estaba, que siempre estuve. Y en ese recuerdo, si llega, no habrá reproche. Solo una ausencia que, con el tiempo, aprenderán a nombrar. Tal vez tarde, tal vez nunca, pero yo ya no estaré para escucharlo, porque ahora, por fin, me pertenezco a mí, sin deber, sin miedo, sin súplicas. Me fui sin despedirme, pero con algo que nunca antes tuve, paz. Y eso ya nadie me lo puede quitar. En esa oficina de paredes frías y luz blanca, firmé sin temblar. Cada trazo de mi nombre fue un acto de dignidad, una palabra que nunca me dejaron decir en voz alta. El papel que tenía delante no era solo una transferencia de propiedad, era un símbolo, un cierre,
Una declaración silenciosa de que ya no iba a aceptar vivir donde no era querida, donde mi presencia se volvió un problema, donde el cariño se fue evaporando entre excusas y hábitos. Recordé la frase como si todavía flotara en el aire. Tu cuarto apesta. Pero esta vez la escuché con claridad, ya no con culpa, no con vergüenza, sino con lucidez. No era mi olor, no era el cuarto, era el desprecio disfrazado de broma. Era la falta de amor que se escurría en cada gesto que no llegó, en cada abrazo que no dieron, en cada mirada que evitaban. Lo que apestaba era el abandono. Lo que dolía no era la frase, sino todo lo que se escondía detrás. Por años me pregunté qué había hecho mal, si hablé demasiado, si me ofrecí de más, si no supe poner límites. Pero ese día, mientras firmaba, me respondí, no hice nada malo. Solo creí que el amor se sostenía con sacrificio. Solo pensé que cuidarlos era suficiente para que me cuidaran. Solo fui quien aprendió a esperar en silencio, hasta que ya no hubo a quien esperar. La mujer que salió de esa oficina no era la misma que entró en aquella casa con una maleta llena de ilusiones. Era otra, una mujer que, aunque dolida, caminaba derecho, que, aunque sola, ya no tenía miedo. Porque hay algo poderoso en saber que una puede irse sin odio, que puede soltar sin destruir, que puede decir basta sin necesidad de gritar. Mientras guardaba la copia de la escritura en mi bolso, sentí alivio. No porque me deshiciera de una casa, sino porque, por fin, me deshice de la culpa. Porque comprendí que el amor no se suplica, que quien no te ve, no te merece, y que a veces lo único que nos queda es cerrar la puerta para que se abra otra dentro de nosotras mismas. Caminé despacio por la calle, con el corazón sereno, no por lo que dejaba, sino por lo que, al fin, me permitía llevar conmigo. La certeza de que ya no viviría donde el aire me doliera, donde las palabras me hicieran más pequeña, donde el desprecio se disimulara con flores en la mesa y voces amables que ya no sabían decir «te quiero». Me fui sin rencor, pero con verdad. Y esa verdad, por más que les duela, será siempre mía. No era odio lo que me llevaba, ni revancha, ni intención de castigar. Era otra cosa, una mezcla serena de cansancio y certeza. Una necesidad de retirarme sin hacer ruido, de dejar el espacio que durante tanto tiempo ocupé sin que nadie lo notara. Me fui en silencio, no por cobardía, sino por respeto, porque entendí que las palabras ya no servían, que las explicaciones no cambiarían nada, que a veces lo único que transforma es el vacío. El rencor exige energía, y yo ya no tenía más. No para eso. Todo lo que tenía me lo guardé para comenzar de nuevo, para recordar quién era antes de convertirme en sombra, para caminar ligera, sin el peso de lo que no fue. Así que no dejé notas, ni reclamos, ni advertencias. Dejé algo más profundo, una ausencia firme, una presencia que ya no está, y que al principio quizás ni se note, pero con el tiempo duele. Duele cuando el desayuno ya no tiene ese sabor que solo mis manos sabían dar. Duele cuando la toalla no está en su sitio, cuando no hay nadie que escuche en la madrugada, cuando no hay quien celebre lo pequeño, cuando no hay quien se adelante al frío con una manta doblada. Esa es la clase de ausencia que se cuela por las rendijas, que no grita, pero pesa, que se instala poco a poco, hasta volverse irreversible. No sé si ellos lo sienten ya. Tal vez no. Tal vez aún piensan que volveré, como lo hice tantas veces. Que esto es otra pausa, que basta una llamada para traerme de vuelta. Pero esta vez no, porque no me fui enojada. Me fui vacía. Y eso, aunque parezca menos doloroso, es lo más definitivo de todo. Porque el enojo aún une. El enojo espera. La ausencia, no. Con el tiempo, quizás alguien mire al sillón donde me sentaba y note que hay algo raro, que hay un silencio distinto. No el de costumbre, uno más hondo, más sordo. Quizás algún día mi nieta pregunte por mí, no con culpa, sino con un vacío que no sabe nombrar. Y entonces entenderán que no me fui por un comentario, que no fue por un mal día,
porque fue por todo lo que se acumuló sin que lo vieran, por todo lo que nunca dijeron, por todo lo que no hicieron. No dejé rencor, porque eso los seguiría atando a mí, y yo ya no quiero estar atada a donde no soy bienvenida. Dejé ausencia, una ausencia que, quizás, tarde o temprano, empiece a dolerles como a mí me dolió estar ahí tantos años sin ser vista. Y si duele, que duela, porque al menos así sabrán que alguna vez estuve, que alguna vez fui, que alguna vez importé, aunque fuera en silencio, aunque fuera tarde. La casa en la que vivo ahora no tiene lujos. No tiene jardín, ni cochera, ni esas lámparas que cuelgan del techo como si fueran importantes. Pero tiene algo que no encontraba hace años. Paz. Es un departamento modesto, en un barrio tranquilo donde las hojas secas crujen al pasar y las vecinas aún saludan sin apuro. Mi cuarto es pequeño, sí. Apenas cabe la cama, una mesita de noche y una silla donde dejo mi libro abierto por la mitad. Pero las ventanas son grandes, y eso lo cambia todo. Cada mañana, la luz entra sin pedir permiso, y yo la dejo. No hay voces que me juzguen, ni susurros que se burlen. Nadie dice que huelo raro, que estorbo, que me quejo. Aquí el silencio no castiga, acompaña. Es un silencio lleno de aire limpio, de cafetera burbujeando despacio, de pasos que son míos y de nadie más. No hay necesidad de explicar mis movimientos. Puedo dejar el plato sucio hasta la noche. Puedo llorar sin esconderme. Puedo hablar sola sin que alguien se ría. Decoro con detalles pequeños. Un jarrón con flores secas. Un tapete que tejí hace años. Un cuadro antiguo que salvé del olvido. Cada objeto tiene su lugar. No porque combine, sino porque me representa. Aquí no soy una molestia. Soy la dueña. No necesito pedir permiso para estar. No camino con cuidado para no incomodar. No evito los espejos. Aquí me miro. Y cuando me miro, me reconozco. No como la mujer que fui en esa casa donde se burlaron de mi olor, sino como la mujer que, a pesar de todo, supo decir basta. Hay tardes en que la nostalgia golpea. No por lo que perdí, sino por lo que aguanté. Por haber creído tanto tiempo que no tenía derecho a elegir, por haber aceptado las migajas como si fueran manjares. Pero esas tardes también pasan, y al caer la noche, cuando el viento entra por la ventana abierta y acaricia mis manos cansadas, vuelvo a respirar sin miedo, y me digo en voz baja, como un mantra: aquí sí soy, aquí sí valgo. Ya no espero visitas. No porque no quiera, sino porque aprendí que la compañía verdadera no siempre viene de fuera. A veces está en una taza caliente, en una manta tejida, en el susurro del aire que me dice que, al fin, estoy en casa. Una casa sin risas que hieren, sin frases que disminuyen, sin desprecios envueltos en formalidad. Aquí, mi cuarto no apesta. Aquí, mi alma respira. Y eso basta. Lo entendí tarde, pero con una claridad absoluta. No fue solo esa frase, esa palabra cruel lanzada al aire como una bofetada envuelta en risa. No fue solo el momento en que mi nuera dijo que mi cuarto apestaba. Fue el eco de lo que no siguió, de lo que todos callaron, de las miradas que esquivaron la mía, de los labios que no dijeron perdón, de los brazos que no se abrieron para abrazar, de los pies que no se movieron para acercarse. Me fui porque el silencio fue más fuerte que el ruido, porque el desprecio no se gritó, pero se sintió en cada gesto no hecho. Pasé años interpretando gestos, buscando señales, justificando el olvido con la rutina, la distancia con las obligaciones, la indiferencia con el cansancio. Pero el amor, cuando es real, encuentra tiempo, espacio, palabras. No necesita explicación. Y en esa casa, todo empezó a explicarse demasiado. Empezaron a hablarme como si fuera una carga, con la amabilidad del que no quiere parecer cruel, pero tampoco quiere quedarse. Y esa forma de tratarme fue peor que cualquier insulto. Fue borrarme con cortesía. No me fui por el comentario. Esa frase la repito a veces, en voz baja, como para recordarme que tengo derecho a ponerle nombre a lo que sentí.
que no estoy exagerando, que no estoy loca. Me fui porque no hubo reacción, porque no hubo nadie que se sentara a mi lado a decir, yo sí te veo, porque nadie notó que algo en mí se rompía. Me fui por todas las veces que hablé y no escucharon, por todas las veces que callé y nadie preguntó por qué, por todas las veces que esperé y no llegaron. Hoy puedo decirlo sin llanto, sin ira, sin temor. Lo digo desde un lugar sereno, desde este rincón nuevo donde respiro sin miedo, desde mi cuarto pequeño de ventanas grandes. Lo digo para mí y para cualquiera que alguna vez haya sentido que sobrar duele más que estar sola. No me fui por una frase dicha con desprecio. Me fui por la indiferencia que vino después, por el silencio que la siguió, por la falta de amor que ya no pude seguir fingiendo que no dolía. Y si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que lo que apestaba no era el lugar, sino el desamor, entonces ya no estás sola. Alguien más también lo sintió, alguien más también se fue y sobrevivió. Y ahora por fin, respira.